Somos Connie e Ignacio, y esto es ¿Por qué pedaleamos? Estamos grabando. On air. On air. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Por qué pedaleamos? Estoy acá, Constanza Espinosa, tía Glaciar, acompañada de nada más y nada menos que Cletera Ambientalista, mi partner en esta aventura de contarles por qué pedaleamos, para hacer comunidad y compartir un poquito este amor por la bici, la ciudad y todo. Con ustedes, Ignacio. Hola. Oye, futuro marido también. Futuro Queda poquito, marido. queda sí. poquito. Gracias por la presentación. Tercer capítulo. Y hoy queremos hablar de algo que fue muy especial para nosotros, que pasó hace un tiempo ya, como que nunca subimos, o sea, subimos algunas cosas, pero nunca tanto al respecto. Así que queremos sacarlos de la ciudad hoy día. Queremos que nos acompañen en esta aventura para contarles también sobre el viaje que hicimos en el invierno del 2024. Sí, 2 años ya. 2 años ya. ¡Wow! Y fue nuestra aventura al Cajón del Maipo. Y que de hecho fuimos en cargo en ese entonces, fuimos en las Biomega. Fuimos con mucho equipaje, llevamos muchas cosas de más para variar. Fuimos equipados para un crudo invierno, ¿no? Sí. Y nos tocó un día soleado, pero estábamos pedaleando con polera. Sí, de hecho fue chistoso porque nos equipamos, compramos hartas cosas para el frío. O sea, casi nieve. Casi nieve, sí. Deep winter, así los guantes y todo. Y terminó siendo un día Como primaveral. primaveral de mucho calor al principio, aparte que igual salimos tarde, pero después Después vamos a explicar por qué. a la sombra mucho frío, pero Y en la noche. y en la noche. Antes de Los dar más highlights, detalles, sí. los highlights igual, nos topamos con un incendio. Sí. Pensamos que nos habían estafado con el alojamiento. con el alojamiento. Y así un montón de otras cosas vamos a ir contándoles. Y yo creo que primero partir. ¿Por qué decidimos hacer este viaje? Bueno, para algunos no es un viaje, pero en realidad nosotros salimos de la ciudad y nos fuimos a adentrar a las montañas. Ese era el objetivo. Claro. ¿Por qué decidimos hacer este recorrido? En esa época Ignacio estaba full con Ecoliga. Por ende, ¿pedaleabas cuánto todos los días? Como Promedio eran 80, pero 80 habían días de 100, 120 kilómetros. Claro. Muy agotadores. Y en esa época este proyecto se llamaba Te Haces Cargo, que fue lo que contamos en el capítulo 1. Y la idea de Te Haces Cargo, que en realidad, como hablamos en ese primer capítulo, se mantiene, solo que ahora tiene como este nuevo espíritu, era también hacer salidas. Y era la primera vez que yo iba a ir al Cajón del Maipo, como que nuestra idea era viajar en bici con estas cargos. Por ende, la primera ruta como cercana, un poco de práctica, era ir al Cajón. Yo había ido, en realidad, en el colegio, te conté esa vez, pero así cero experiencia, cero equipada, y llegué hasta ahí nomás, como que de hecho no me acuerdo. Pero no fuiste en bici. Sí, pues fui en bici. Ah, fuiste en bici. Sí, con la Yani, mi amiga Yani. Ah, que le voy a mandar. saludos a la Yani. Saludos a la Yani. Fuimos con unas bicis prestadas, por ende, por eso me refiero a que cero equipadas, porque probablemente no estaba configurada para mí, y llegamos a una parte como donde hay como, está el memorial. Que hay como un acantilado. Sí. Y igual opino que respeto va a haber ido cero preparado y con poco a la vida. Bueno, esa era la única vez que yo había ido y ahora decidimos hacer esto porque con Te Haces Cargo queríamos hablar de cicloturismo y partir con cicloturismo en nuestra región. Claro. Y qué mejor que ir al Cajón del Maipo. Entonces ahí comenzó esta aventura de planificar y por mi lado... ¿Qué se ríe? Nada, yo me acuerdo del listado de cosas para llevar. Bueno. Los checks que hiciste. Sí, no, la matea. Sí, eso lo Casi me mandaste un Excel. Lo adquirí de mi hermano Felipe, que también probablemente esté escuchando, porque viajamos juntos con Felipe varias veces y él es fanático primero de un Excel con el itinerario de lo que se hace por día. No hice eso esta vez, pero casi. Sí. De hecho creo que lo hice, pero no en un Excel. Y un listado de qué llevar para que no se quede nada, ni antes de salir ni en el lugar donde íbamos a dormir, desde cepillo de dientes hasta calcetines, cuántos calcetines, bueno, Pijama.
Pero ya vos, me sacaste de lo que estaba contando, de cómo inició este viaje, Ignacio. ¿Quieres que opine yo? No, es que me interrumpiste. Ah, dale. Yo estaba contando que para mí era la primera vez que iba a poder hacer este vínculo con el tema de la fundación, que es algo que hablábamos de hecho en el capítulo anterior, bueno, los dos anteriores, de lo importante que es para mí encontrar a través de este, no sé si decirle deporte, disciplina, el vínculo también con los glaciares, porque siempre se habla de los glaciares con el tema del montañismo, del trekking, y para mí la bici es una gran oportunidad también para conectar con estos entornos. Entonces, independiente que nosotros no íbamos, no era el objetivo, obviamente, llegar a un glaciar porque eso requiere días, y nosotros teníamos un fin de semana. Sí, la idea era acercarnos lo más posible como a observar un glaciar, y la idea era ir en un clima invernal pero ojalá ver nieve también. Entonces, como estar en este ambiente como cordillera, cierto frío, y fue todo lo contrario, pero creo que antes de darte el pase, es que fue bacán también saber que al final uno planifica y la naturaleza dispone y te ofrece algo totalmente nuevo y bacán, como que uno saca cosas buenas de eso. Fue toda una aventura. Yo creo que una de las cosas que me arrepiento del viaje fue no haber podido grabar como con una GoPro el recorrido. Tal vez no completo, pero por ejemplo, lo que dijimos al principio, habernos pillado con ese incendio, que fue totalmente espontáneo. Es que grabamos, pero no, era una GoPro un poco más antigua y no, como que había que, ¿cómo se dice? Como hacer el ángulo bien. Sí, la falta de experiencia. Sí, fue falta de experiencia porque grabamos unos videos y no quedaron buenos. Sí. Y finalmente guardaste la GoPro y fue como filo, démosle. Sí. Y lo otro es que salimos muy tarde, por eso yo estaba contando el tema de Coliga, porque Ignacio llevaba toda la semana pedaleando y nosotros teníamos que salir el sábado muy temprano y estaba viendo la ruta en Strava y salimos a las 11:30. Estaba raja y queríamos salir a las 6. Sí, y el sol ya estaba arriba, estábamos muertos de calor, entonces, en fin. Pero bueno, el objetivo del viaje era ese, era acercar un poco el cicloturismo, queríamos grabar, queríamos hacer un micro documental, queríamos hacer un montón de cosas contando este vínculo de la bici, la naturaleza, salir de lo urbano, la ciudad, los glaciares. Y tuvimos mucho de conexión con la naturaleza, vimos paisajes increíbles, pudimos grabar material que no hemos subido también un poco porque después de ese viaje a nivel laboral como que explotó, no tuvimos tiempo, pero no queríamos dejar de contarlo. Y lo bonito fue que igual pudimos explorar y sacar un montón de historias a pesar de que fue muy distinto a lo que teníamos en mente originalmente. Así que eso. Eso me quedó la duda, porque era San Alfonso, o San Gabriel. Pasa que yo tenía un itinerario que salimos desde Ñuñoa y el alojamiento estaba en San Alfonso. No. Entonces, nuestra idea 1, que no logré convencerte de que tomaras el lunes libre, pero estabas obsessed con el trabajo, ¿está bien? Había que rendir. Entonces fue sábado y domingo. Entonces la idea era el sábado llegar a este alojamiento en San Alfonso y el domingo, antes de volver, era subir un poco más y como tratar de llegar lo más lejos posible, marcamos algunos puntos en el mapa y de ahí volver. Y nada de eso fue posible. Entonces, claro, el destino final igual fue San Alfonso, que era el lugar donde nos quedamos. Y bueno, pues podríamos contarle un poco cómo fue la ruta. No, yo creo que es que la preparación del equipaje igual es gracioso porque llevamos cosas que... Ya, contexto. Eran innecesarias. Íbamos en la cargo y teníamos unos bolsos. ¿Cuánta capacidad tienen? 60 litros. Ya. Cada uno. Caleta. Por ende... Llevaba, bueno, esto no hay que desmerecerlo. Nosotros pensábamos que, y hasta el último minuto pensábamos que iba a ser frío, como que hubo estos como cambios del veranito de San Juan que se dice en invierno y nos tocó mucho calor, pero llevábamos... ¿Sí, fue en julio? En julio. Llevábamos mucha ropa que abultaba, que era de frío. Y también, como pensamos que íbamos a tener tiempo de estar en el alojamiento y como salir a caminar, llevamos ropa de cambio, tipo pantalones, claro, polerón. Son cosas que no usamos porque llegamos súper tarde, entonces también tuvo que ver con eso. Y como no íbamos a ir a un alojamiento, llevamos pijamas. Llevé pantuflas. Tú también llevaste pantuflas. Sí. O sea, me dijiste que llevara pantuflas. Pero es que, ¿por qué no? Sí. Si era una cabaña, entonces, o sea, como construidas en containers. Sí, se llama Lodge Río Maipo. Río Maipo. Sí.
y espectacular. La habitación calefaccionada. Entonces, La ducha. la ducha también era gigante, era como un mini hotel al Sí, lado del río, sí. yo lo amé. La cosa es que llevábamos todo... La Aeropress, el café. Llevábamos el Aeropress para hacernos cafecito, porque el tema de este lugar, lo único es que no tenía como servicio de comida, entonces teníamos Claro. que llevarnos nuestras cosas, Estaban como armando el casino. Tal vez ahora como restaurante. ya tengan claro. un restaurante. Entonces, ¿y tú llevaste, o al revés? Creo que tú llevaste como la ropa, o no, tú llevaste... No, alberre. Ya. Alberre, como se dice en el sur. Yo llevé cable. Quedé plop con... ¿Qué? Llevé cable. El computador, El porque computador. tanto tiempo íbamos a tener que yo, por ejemplo, el plan era llegar en la noche y luego de recorrer y tomándonos como la oncecita, era como exportar las imágenes, revisar los videos, cero opción. Entonces llevábamos la cámara, entonces muchas cosas abultadas y finalmente, ¿cuánto peso llevábamos en el bolso? Tú hiciste como un cálculo. Yo creo que eran unos 10, 15 kilos entre todos. ¿Y la bici cuánto pesa? 17. Ya, No, con 30 kilitos. cada uno. Sí. Bueno, esa fue la Pero modo preparación. tranqui. Sí, obvio. Entonces, llevábamos muchas cosas porque queríamos hacer muchas cosas también. Entonces, y era la primera vez que hacíamos un viaje así, entonces, obviamente hay aprendizajes en todo esto. Uno siempre está como la talla que uno cuando arma el equipaje lleva cosas innecesarias. Eso uno lo va aprendiendo después. Nosotros, por ejemplo, llevamos esa ropa de cambio, ni la usamos. No. Porque llegamos de noche a acostarnos y al otro día al tiro de nuevo a salir. Entonces, cero opción. Po. Sí, nada. Y no hacía frío. Nos compramos unos guantes increíbles que después usé para ir cuando me tocó ir al sur el año pasado a Coyhaique y los usé ahí, ni siquiera en este viaje. Pero bueno, Cosas que pasan. sábado AM, Cosas que pasan. y el Ignacio, como había tenido una gran semana, no se quería levantar. No, estaba raja. Queríamos salir a las 6 de la mañana y... Debo reconocer que casi cancelo. Así, Yo creo que de lo raja que estaba. solo te levantaste porque estaba apagada la mitad del alojamiento. Sí. Si no, tú me habías dicho chao. Vamos a tomarnos un café y a Claro. comer afuera. Sí. La cosa es Te llevo a que pedalear por la ciudad. nos demoramos mucho. O sea, tenía los bolsos armados, creo que tú no. porque- Sí, los Ya, dejamos armados la la noche anterior. Pero claro, creo que igual tomamos desayuno. Yo me acuerdo que me costó sacarte la cama. Yo estaba raja, sí, me dolía todo. Entonces- Igual me sirvió el pedaleo. O sea, para ti fue como un soltar piernas, para mí fue extremo. Yo debo agregar que igual antes de pandemia yo pedaleaba mucho, pero yo contigo empecé a ir al cerro y justo ese año empecé a entrenar CrossFit. Entonces es necesario estar como con un training más o menos, porque si bien para ti no es nada, tal vez ir al cajón, donde tal vez es más demandante ir En ese entonces, ahora yo creo que sí. Ah, ya. Sí. Ya, yo me sentía como súper primeriza, claro, al lado tuyo porque pedaleabas toda la semana. A lo que voy es que tal vez no tiene la dificultad de ir a Valle Nevado por la altitud, ¿cierto? Por la pendiente. Pero para mí era exigente, entonces fue como igual una planificación del año en que fuimos harto al cerro y entrené, entonces es parte de, y lo menciono porque que es parte de lo que queremos hablar, que no es llegar y decir, vamos al cajón en bici, es parte de la preparación que uno tiene que tener como por seguridad. Porque, bueno, más adelante vamos a contar que había partes en que no podías parar. No podías parar porque no había dónde parar. Entonces ahí estar como con buena condición física es clave por seguridad. Sí. No, y el tema también, hablando de seguridad, lo que te pasó a ti, que como que te dio un poco de pánico, el tema de las micros, Ah, sí. cuando Bueno, íbamos por Avenida La Florida. bueno, salimos de acá de Ñuñoa 11:30, muy tarde, ya hacía calor y salimos abrigados. Salimos y de hecho abrigados. paramos como muy cerca y nos sacamos todo por era manga corta. Sí. Menos mal no nos habíamos puesto como estas primeras capas. Había sido como pelotarse ahí al lado de la vereda. Y claro, era de día, había mucho tráfico. Sí. Sí, también por eso fue un error salir tan tarde, también por el tráfico. Y pasamos por Avenida La Florida y creo que es la parte que más terror me dio de todo el viaje. Porque de hecho una micro, yo no vi bien, según yo casi me lleva para la casa, como se dice, como que pasó muy... Y yo me tiré como para la vereda, como de susto porque pensé que me iba a terminar atropellando. Y es esa parte donde la calle no tiene como esta berma donde tú puedes como orillarte un poquito, nada, es como la calle, tierra. Sí. No, fue acuático. Caótico. Caótico, yo recuerdo que miré hacia atrás porque vi que venía la micro y dije, oh, la Connie. La micro me pasó y me di vuelta y tú estabas ahí así parada como... Vámonos para la casa. Sí,
Sí, casi como llorando y diciendo, "Ay, No, en realidad mi esto sensación está horrible". no era vámonos para la casa, era como ¿Qué onda? no entiendo por qué tanta gente anda en bici por acá y no cuenta lo difícil en cuanto a seguridad que es, porque es plano, pero a mí nadie nunca me dijo, oye, es brígido venir a la Florida en bici. Sí. De verdad a mí me dio más miedo que Sí, el cajón. y ahí también yo creo que entra el tema que hemos hablado en todos los capítulos que tiene que ver con la infraestructura, Sería genial tener de aquí al Cajón del Maipo una ciclovía que te lleve todo el camino separado de la calle, De hecho, yo creo que segregado y eso todo. fue lo que pensé. Más que me quiero ir para la casa, fue como, ¿por qué no hay una ciclovía acá? Hay Sí. espacio. No, y lo cuático es que es una ruta muy pedaleada. Sí. Ahora, de nuevo, vamos a entrar en un debate ahí. ¿De qué? Es que me pasa mucho que, por ejemplo, para el Cajón o para Pomaire, allá hay ciclovías. ¿Hacia Pomaire? Sí. Ah, ya. No son muy largas, no son muy No es en todo el trayecto. Claro, no es en todo el trayecto, pero pasa, por ejemplo, que la gente reclama, los automovilistas, que hay ciclistas que no ocupan esas ciclovías. Ya. Y se van por el medio. Y se van por la calle, por la orilla, banda 2, que es lo que se puede y todo. Y ahí hay un detalle que yo creo que muchos desconocen, que es el hecho de que en una ciclovía la velocidad máxima para los ciclos es de 25 kilómetros por hora. Incluso que son estas ciclovías como en carretera. No lo sé. Porque, no, lo pregunto en serio porque... No, de verdad, no. Que yo sepa, la infraestructura indica que tú puedes ir a 25 kilómetros por hora máximo. Claro, porque a mí me da a entender que eso es en ciudad, porque las calles también en ciudad, urbana puede ser, claro. Aunque los automovilistas no lo respeten, hay velocidades máximas que no son de autopistas necesariamente, y por ende la ciclovía tiene que ir como un poco a la par, entre comillas, Claro. pero no sé qué pasa, podemos averiguarlo, por ejemplo, en estas ciclovías, qué sé yo, Carretera Austral, que tiene partes como... que son más... Sí, la verdad es que carretera. yo no estoy al tanto de que haya una ciclovía en carretera. No sabría. ¿Pero Carretera Austral no tiene ciclovía? Es que no lo sé, nunca hemos ido. Entonces tampoco tengo como... No he visto fotos. Tal vez sí la hay. Hay tramos, tal vez. Pero, de nuevo, no sé dentro de este parámetro de la ley cuál es la diferenciación. Porque tengo entendido que en infraestructura ciclista la velocidad máxima son 25. Si hay un ciclista que está entrenando y va todo el rato a 30 o a 40, ese ciclista tiene que ir por la calle. Entonces, hay ciclistas que van a 50. Sí, es que... Ya, entonces tú dices que esos son los que por eso tienes que ir en la calle, porque si un ciclovía va un ciclista va en la ciclovía a 20 y se topa con este gallo que va a toda velocidad, el gallo tiene que ir por la calle. Claro que sí. Y por eso también a veces molesta tanto que incluso en ciclovías en la ciudad llegue un ciclista que va mucho más rápido de lo que debería y como que reclame porque otro va lento, ¿cachai? Sí, ahí yo, por ejemplo, respecto a lo que decías en particular del tema de usar la calle cuando hay ciclovía, esa es una lucha constante, incluso en ciudad, por ejemplo, en ciclovías que son recreativas, que el automovilista no entiende, y yo los invito a leerse el manual de convivencia vial, donde salen explicadas todas estas cosas, que también hay algo que no entienden, que se actualiza constantemente. Entonces hay personas que conducen autos que hicieron el curso hace 10, 20, 30 años y se quedaron con la información de esa época y no se han actualizado al respecto. A ti te pasaba con Ecoliga que la bici no cabía en ciclovías, por ejemplo, que están en la vereda, como Dula Almeida o Simón Bolívar. Carmen en el centro. Claro, y tienes que irte por la calle y el automovilista indignado, y de nuevo, la calle no le pertenece al automóvil. Entonces, como que también respeto y un poco más de información al respecto. Sé que les molesta. Practiquemos convivencia vial. Pero se trata de convivencia vial. ¿Sí? Exacto. Bueno, volviendo al tema, sería maravilloso que haya infraestructura para ciclos de aquí al Cajón, de aquí a Pomaire y toda una red de ciclovías conectadas para poder fomentar el cicloturismo local y, por qué no, avanzar el día de mañana a un cicloturismo nacional. Orrego, al parecer, está impulsando esta política y, bueno, se vivió también el desafío Santiago, creo que se llama, que era donde estaba Vidaurre. Gran Santiago. Desafío Gran Santiago. Que está el Vidaurre, que es embajador de Specialized, y además esto fue patrocinado. Esto fue el domingo, o sea, el sábado y
domingo 18 y 19 de abril. Y fue financiado al parecer por Banco Santander. Y bueno, salió súper bien, fue mucha gente, nosotros no fuimos. Yo la verdad no tenía idea, me enteré Sí, el es mismo que día. habían movido la fecha, hubo ahí un tema que movieron las fechas, era el fin de semana anterior, después. Sí, Pero bueno, había una cicletada familiar, pero también el desafío era llegar a Farellones. Farellones, Entonces era con rutera y todo. Sí, bueno, existen instancias, de hecho, como contexto, acá camino al Cajón hay un proyecto también de un parque nacional que se llama Parque Nacional Glaciares de Santiago, que en realidad viene de una campaña hace más de 10 años, que partió como Queremos Parque y ahora como se logró este objetivo del Parque Nacional Glaciares de Santiago, que parte en la cota 3000, es decir, protege solo como las cumbres donde hay glaciares y deja fuera todo lo que, como cerro abajo, digamos, la cuenca. Y la campaña ahora se llama Queremos Tupungato porque el objetivo es proteger estas hectáreas que permitirían a las personas, digamos, de a pie, visitantes, poder acceder a estos lugares. Entonces, hoy en día, lo que está protegido son cumbres que llegan solo los montañistas o científicos. Entonces, la discusión también de esta campaña de fomentar un parque en la región metropolitana va de la mano con generar una conexión adecuada para llegar. Entonces, no se trata solamente de tener este parque, sino que también en la conversación está de cómo nosotros accedemos a ese parque. Y obviamente la mayoría transita en auto por estos lugares, pero parte de la conversación es incluyamos también una ciclovía y que permita a las personas de distintas partes de la región llegar en bici a este gran parque. Sería un sueño. Sí. Sería un sueño y sería como un spot con paisajes que no tienen nada que envidiarle a la Patagonia. Entonces hay una oportunidad muy grande y de hecho, bueno, lo hablamos con el dueño de estas cabañas, que fomentaría al 1000% el turismo, los hospedajes, los servicios de comida y activaría también una zona que en invierno tienen que resguardarse porque hay lluvia. De hecho nos dijo que van varios ciclistas, que siempre ha visto gente moviéndose en bicicleta, que él mismo hacía ciertos tramos de allá. Como ir a comprar el pan. Claro, que los hacen bici, entonces le gustó mucho la idea, le gustaron las bicis y todo. Entonces en realidad es cosa de mirar al futuro y... Sí, y acá de nuevo, lamentablemente tiene que ver con voluntades políticas, porque el interés ya está. Yo no tengo las cifras de cuántos ciclistas van como cada fin de semana, pero son al muchos. Cajón, sí. Nos pillamos con muchos, de hecho. Sí, y hace años. Yo me acuerdo que cuando era chica mi papá iba al Cajón en bici, entonces creo que está el interés, está el lugar, pero falta la voluntad de decir ya, pongamos recursos en esto, porque no solamente se trata de algo recreativo, sino que se trata de fomentar la conexión con la naturaleza en un lugar cercano y fomentar estas economías locales que se dan también en la zona ya, digamos, Puente Alto y San José. Sí, hay lugares muy ricos donde ir a comer, ir a pasear. Pasó de hecho ahora, dentro de las paradas que tuvimos una primera parada. O sea, cuando ya sorteamos el caos de Avenida La Florida, que para mí fue el trayecto más, a pesar de todo, para mí sigo recordándolo como el trayecto más horrible. El tramo. Sí. De ida y de vuelta. Sí, de vuelta igual fue igual. Pero bueno, llegamos a almorzar en el restaurante Borde Río. Sí. Borde Río. Sí, y acá el objetivo también de esta salida era esa precisamente, como tomarnos nuestro tiempo y parar en estos lugares. Como... 2 horas y media almorzando. Sí. Pero de eso se trata, como que sea un viaje, un disfrute, conocer el lugar, sacamos un montón de fotos, sí, comimos rico. La vista era increíble. Y no era esa ruta tipo deportiva, que el ciclismo deportivo lo que busca es llegar lo más rápido posible, comerse una barrita de cereal, ir al checkpoint, no sé, volver y en tu casa, qué sé yo, almorzar o qué sé yo. Pero acá el objetivo era recorrer con calma esta ruta. Y disfrutar, si finalmente también fue como una larga cita. Sí. Una larga cita que tuvimos de pedaleo, de como lo que hacíamos cuando nos conocimos, que fue salir a tomar desayuno. Bueno, esto fue cuando vamos al cerro. Claro, fue un poquito más extenso y... Bueno, estuvimos 2 horas y media en el lugar. Sí, es que estaba increíble. Y los dos comimos mucho, entonces también no era como llegar y subirse a la bici de nuevo. De hecho, costó. Sí. Porque íbamos con esta ropa ciclista que nos apretaba después. Sí. Bueno, después aprendimos un poco también de eso y no hay que comer tanto.
No, nos hizo también entender que no era nuestra indumentaria nomás, pues no era la indumentaria que nos acomoda, que en ese caso somos más de polera que de tricota, ¿cachai? De hecho no usábamos la tricota. Bueno, también porque hacía calor, Sí. en realidad fue por eso. Bueno, igual la indumentaria nada que decir después para el frío, Sí. ¿te acuerdas? Así que ahí saludo a Smart Life también que nos apoyó en eso. Y bueno, después del almuerzo... Sí, ahí fue muy gracioso porque tú que no te querías levantar de la cama, entró el apuro porque obvio iba a oscurecer y yo no dimensioné, porque nunca había ido en bici a San Alfonso, cuánto faltaba. Y el Ignacio, como para no asustarme, me decía, no queda nada, tranqui. Después de la curva. Y yo creo que en el fondo estaba ahí como, weón, estamos tal... Esa es la gran mentira del ciclista, cuando te dicen, no, si queda poquito ahí. Mira, después de esa curva... Mi papá, que montañista y nos llevaba al cerro, era la misma dinámica. Como, ¿cuánto falta? No, sí, mira, esa subida y llegamos. Entonces, yo tampoco te creí. Yo estaba clara que... Porque salimos muy tarde y nos demoramos mucho en almorzar, pero había que darle nomás, pues había que llegar. Yo había reservado el alojamiento, había pagado... Se paga la mitad para reservar y como cualquier alojamiento te reciben desde las 12 del día. Claro. Pero yo le avisé, le dije que vamos a llegar a dormir, pero que íbamos a llegar más tarde. Creo que le dije como 6, 7. Llegamos a las 7:30. Claro, entonces sí. Como que nos pasamos un poco, pero yo le dije que íbamos a llegar en la tarde, si todo ok, y él así, obvio, como que mientras esté pagado está todo bien. Sí, igual nos dijo que estaba preocupado. Estaba preocupado, sí. La cosa es que, porque yo le dije, vamos en bici, entonces nos vamos a demorar. Claro. Y empezamos a ir, después viene el Toyo, ¿cierto? Sí. Y el Toyo encontré que es el lugar más lindo para pedalear. Tiene como estas subidas y bajas raras. Como que lo hace como la ruta más dinámica porque no vas todo el rato subiendo. Entonces, sí, como que... Igual te enfrentaste a la muralla que hay. ¿Cuál? La subida que es corta pero empinada. Y yo la verdad es que pensé en ese momento que no lo ibas a lograr. Y dije, bueno, caminamos. Y no, subiste... Encuentro, perdón, que de muralla cero. Como que después habían subidas más brígidas. Sí. No sé en qué va. No. Lo que pasa es que es empinada y es corta, pero es empinada. Y yo encuentro que... no es Gran Vía, ¿cachai? A ti Gran Vía te mató esa vez que fuimos. No, pero pensando, por ejemplo, en el mismo trayecto al Cajón, yo tengo en mi noción como unas subidas ya como más en San Alfonso, que también tiene que ver con que no podía parar. Tal vez por eso. Sí, yo creo que eso. Ya, pero muralla fue como, ¿dónde está la muralla? No, pero bien. Y bueno, el Toyo es hermoso y pudimos parar y sacar un par de fotos, pero no tantas porque estaba ya oscureciendo. Y apenas se puso el sol, todavía era de día, pero ya no llegaba el sol directo, se notó al tiro el cambio de temperatura y nos abrigamos. Sí, eso fue... Y fuimos como rápido. Apura, hay que llegar al lodge, No, nos pasaron varias cosas en el camino, yo creo que ya... Pero bueno, vamos a llegar a esa anécdota, pero igual tú tenías algunas preguntas al respecto de eso, como en qué momento se volvió riesgoso el recorrido. ¿En el Cajón? Sí. O en realidad, como la transición se hizo desde la Florida, las Vizcachas y después entrando como... Claro, pasa que en el Cajón igual pasan autos rápidos y pasan estos como mini camiones, porque no son, ponte tú, como los de Farellones, porque son como camiones 3/4, ¿se llaman? Sí, puede ser. Y claro, igual pasan rápido, pasan las micros, pero bueno, mi sensación es que a pesar de que pasaban rápido, como que ya están acostumbrados que hay ciclistas y medio como que te esquivaban. Sí, es que ya hay una costumbre de convivir. En Avenida La Florida nos querían atropellar y sacar de ahí. Sí. Entonces era distinta la sensación. Entonces sí, igual era como temeroso. A mí lo que me daba miedo era esto de la infraestructura, de que la calle terminaba en la tierra y luego un barranco. Entonces... Sí, eso fue más adentro, sí. Sí. Pero ya, como el Toyo, qué sé yo, igual estaba esta dinámica de que no había espacio, como que, ¿qué pasa si, lo que sea, no sé, me entró un bicho al ojo y no puedo ver? Se vuelca un auto y viene hacia... No tengo dónde parar como de manera segura. Y bueno, era la primera vez, o sea, no era la primera vez, yo ya venía pedaleando con estas zapatillas con calas. Sí. Por ende, igual está esta sensación que no es llegar y bajar, pues, ¿cachai? Como que si yo hubiera ido no anclada,
puta, me tiro, ¿cachai? No sé, para el lado, de alguna manera. Acá no, acá vaya amarrado la bici. Entonces también me generaba esta sensación de no puedo parar de pedalear nunca más. Oye, y dentro de la experiencia también, ¿cambió la experiencia general a raíz de esos riesgos? Como que sentiste que fue distinto tu disfrute del pedaleo. Es que cada tramo fue distinto. Yo venía a la Florida, ojalá teletransportarme a las Vizcachas. De verdad, porque o ir muy temprano. Yo no sé si el tráfico en la mañana tal vez más piola, y porque nosotros salimos a mediodía, pasamos por el cementerio, estaba llena la gente, eso influye. Pero fue para mí el tramo más que me dio miedo y el final, pero por otras razones. Y ese tramo me lo saltaría, como que también qué ganas que en Avenida La Florida existiera una ciclovía, también permitiría conectar mucho más a las personas que viven en Puente Alto, La Florida, Macul, que no sé, se fueran a sus trabajos en bici de manera segura y cómoda, no solo pensando en el cicloturismo, si finalmente Avenida La Florida es plena ciudad. Así que para mí ese fue como el más horrible, y de ida y de vuelta, porque también estaban estas como resumideros del año la Cocoa, no son de estos que están ahora como en riesgo, que son como bacanes, claro, y que tú pasás y nomás, eran hoyos, ¿cachai? Sí. Entonces eso era lo otro, que uno tampoco podía llegar y esquivar porque tenía ya cráteres, no eran hoyos. Sí. Oye, pero bueno, después nos pescó la noche. Sí, pues ya después del Toyo, que yo encontré increíble, difícil igual, como que tiene harta subida y bajada, pero lograble y bonito, como que el paisaje ayuda un montón. Y ya hay como poco auto, no sé si era por la hora. Sí. Eran ya como las 4, 5. Empezó a oscurecer como a las 5:30, creo. Claro. Y después empezamos como, claro, porque uno sale del Toyo como la ruta normal, y empezó a hacerse de noche, y nosotros fuimos muy equipados con unas luces espectaculares, pero a mí me pasó que la luz yo iba al frente, porque tú como que me iba además que yo iba marcando el ritmo porque yo soy más lenta que tú, un poco por eso. Y el tema es que la luz la puse y el bolso como que topaba con la luz, entonces no me alumbraba todo hacia el frente, me alumbraba hacia los lados, entonces yo no veía qué pasaba al frente. Claro. Y hubo un momento que no sé en qué parte donde está este túnel, que no había una luz y había como era espectacular, sí, que ganas de haberlo grabado porque te veían las estrellas, increíble, pero por lo mismo todos los cerros se veían así tétricos, y el barranco, una boca de lobo. Al lado de la bici iba la bici, y 2 pasos estaba un barranco que no sé cuántos metros hacia abajo, no había ningún espacio para parar, no había ni una luz, y medio me dio como esta sensación de que estábamos como en el vacío, como las estrellas se sentían encima, como me acordé mucho cuando íbamos a la cordillera a subir cerro, y esta misma sensación de que como que el cielo se te cae encima, no sé, es increíble, pero no pudimos parar. Y de nuevo, qué ganas que hubiera, por ejemplo, yo decía, qué ganas por acá, como una ciclovía y un mirador, tal vez súper peligroso como a nivel que nos asalten o qué sé yo, pero para disfrutar ese momento, un minuto, mirar el cielo, en fin, y de hecho no podía mirar mucho porque tenía que ir pendiente del camino. En ese momento mi mayor terror era caerme barranco abajo. No, y fue muy gracioso porque yo iba muerto de frío. Sí, porque para ti era un ritmo lento. Sí, pero independiente de eso, iba muerto de frío, muy abrigado, y de repente se nos cruza el ciclista fantasma, un weón en una bicicleta que se iba desarmando sola. Con short y polera. Con short y polera. Yo hasta el día de hoy estoy seguro que era un fantasma. Sí, pero tú en el momento me dijiste que pensaste que era como que nos podían asaltar. Claro, yo dije, nos tasaron, ya. Cagamos. Y yo en mi mente dije, este es un fantasma, es un ciclista que tal vez atropellaron y sigue pedaleando por acá. Eternamente. Esas así, cosas pasan. Ciclista desconocido, si nos estás escuchando, danos una señal. A mí en el momento no me dio miedo, como que iba tan pendiente de enfocada en lo que iba haciendo, que era como no puedo parar. Entonces fue como, ya listo, se fue, chao. En ningún momento me pasó un rollo tipo, nos vienen siguiendo. No, yo vi ese weón. Y aparte que había otro tema, que supuestamente estábamos... primero fue el incendio. El incendio. Sí. Íbamos... Ya pasamos toda esta parte que de hecho a mí me asustó un poco porque no se veía ni una luz, y yo era como, pero si nos falta tanto por llegar, y me empecé a asustar de que tú pensaste que nos habían estafado y que el lugar no existía. Claro. Y yo lo que pensaba era que faltaba como demasiado, o que nos habíamos pasado, porque tenía la sensación que estábamos como ya en un lugar como en la nada. Y después de esa parte ya llegamos como al pueblo de San Alfonso, porque de hecho este lugar está a las afueras.
pasado el pueblo de San Alfonso. Entonces cuando empezamos a llegar de nuevo, como a la civilización. civilización, empezaron a haber luces, casas, Claro. no sé qué, y habían hartos hostales y cabañas, y nosotros, ¿será ese? No será este, y ahí de repente vemos el incendio. Fue un poquito antes de eso, fue un poquito antes, porque de hecho recuerdo que no veíamos nada y de repente vimos como una llama. ¿Vimos primero eso? Sí, po. Ya, Y no me vimos acuerdo. esa llama a lo lejos y yo dije, Qué bueno. están haciendo una fogata, qué bueno, porque se veía chico. Ya. Y de repente pasamos y se estaban quemando los árboles, así árboles de 3, 4 metros. Sí, y la gente afuera como... Y la gente afuera y como que había una emergencia y nosotros pasamos por ahí. Y ahí me asusté, porque yo dije, Ya, pero ¿qué pensaste? la hostal está más allá, O sea, falta caleta. claro, y este incendio, si se propaga, vamos a quedar Vamos a morir. entre medio de toda esta weá, ¿cachai? Y dije, oh, qué brígido. Sí, como contexto para quienes, si es que en algún momento nos escuchan de otros países. Bueno, era invierno y en teoría el principal riesgo podía ser el tema de que nevara mucho, que hubiera un aluvión. Eso pasa generalmente en el Cajón. Igual la gente ya está como acostumbrada y vive con su entorno de manera súper resiliente, entonces sabe cómo adaptarse y cómo... No significa que no sea difícil y un caos, pero como que en general no se cobran vidas si es que son los que viven ahí. Claro. Y hace 2 fines de semana de la fecha que fuimos nosotros nevó mucho y pasó eso efectivamente, era como full invierno, aluvión, no sé qué, y pensamos que íbamos a alcanzar a ver unos pedacitos de nieve, nada, todo se derritió porque hizo mucho calor, y cuando en el Cajón o en la cordillera ya hace mucho calor, el problema son los incendios. Entonces en el verano de hecho siempre queda la embarrada y cualquier chispita de un cigarro, un asado, lo que sea, pesca todos los árboles y queda la embarrada. Entonces nos vimos como enfrentados a un riesgo que pensamos que solo se viven en verano y no. Y era un lugar súper como urbano, habían muchas casas, Sí. habían locales, había de En todo. auto, estaba lleno y toda la gente estaba súper alerta de la situación y todo. Y nosotros íbamos más allá, pues. Y no paramos, Metámonos, ¿verdad? De No, hecho, no paramos. fue como sí. Solamente bajamos la velocidad porque creo que estaban los bomberos. Sí. Y fue como, podemos pasar y como que ni siquiera alcanzamos a preguntar porque nos hacían así señas como, ¡córrete! ¿Qué hacen acá hasta ahora? Y ok, y pasamos. Y de nuevo, veíamos el mapa mientras pedaleábamos y era como, weón, queda... según esta weá es 1 kilómetro más allá, 1,5 kilómetros. No, quedaban como, 15 minutos. Sí, po. Claro, ya. Y era como justo en una curva. Espérate, no, mi sensación fue esta. Nosotros abandonamos este lugar como civilizado. Bueno, estaba el incendio y todo. Y seguimos avanzando y de nuevo era una boca de lobo. Sí. No había nada. Y en tu mapa decía que estaba a la vuelta de la esquina. Y yo Sí. así, pero no hay nada. ¿Qué Como vuelta? ¿Dónde? No veo nada, no hay luz. Y ahí medio me desesperé porque yo, he ido al Cajón antes en auto. Y creo que hemos llegado más lejos. Pero como que no me sé tanto el camino para Claro. allá. Entonces como que ya en ese punto yo no sabía dónde estaba. Y se supone que estaba cerca, no se veía ni un punto de luz, nada. Entonces, pero como que nunca caímos en pánico, esto lo hablamos después. Sí, lo que sí, yo estaba a punto de crisis del pipí. Ah, ¿verdad? Tenía muchas ganas de ir al baño. Y sorry, pero no me gusta, ¿cómo decirlo? Hacer pipí en la Hacer naturaleza. hacer pipí en cualquier lado. En cualquier lado. No, sorry, soy muy... me cuesta, no sé, pues, en la calle, en cosas así, y puta quería pasar al baño. Sí, pues. Y de repente llegamos a una reja gigante que había un perrito. me No, acuerdo. espérate, es que antes de eso me pasó que íbamos ya, que en un momento como que yo no pude y paré, ¿te acuerdas? Que íbamos como en una subida, Sí, tal vez fue un poco antes de llegar, no me acuerdo mucho, o antes del incendio. Pero la cosa es que era como subir, no parar, y yo necesitaba parar, pero no había dónde parar, y paré igual, como que ya no podía más, y tú, pero Connie, no sé qué, y me hice hacia un lado, justo no venía nada, no sé qué, y como que caminé por esa mini pedazo que es como, no sé, 30 centímetros de tierra y piedra, y subí caminando ese último pedazo era como una subida en curva, y era como... Tenía que parar y de ahí seguí. Ni sí, eso se podía. Estaba chata. No, y es que fue una mezcla de cosas como de susto, preocupación. Y de nuevo, yo necesitaba parar como un segundo. No era así como, ay, ya no puedo pedalear más. No, pero necesitaba parar y no podía porque no había dónde parar. Entonces, bueno, ya después seguimos y tú dijiste no queda nada y había como una curva y un portón hacia abajo. Sí, po, era muy raro. Era muy rara la entrada y era como tétrico y como que nos acercamos y se prendió un foco. Sí, y Todo salía un letrero con el nombre del lugar. Claro, y ahí fue
como nos volvió el alma al cuerpo. O sea, no tanto aún, porque no veíamos nada, Claro. y podía ser un lugar, una casucha, nada que ver, y ya estábamos ahí. No había opción de no... Deben haber sido como 7:30, 7:45, más o menos. Sí, y se abre el portón, sale este perrito y se asoma un caballero que era con el que yo había hablado por WhatsApp y me dijo, ya estaba preocupado por ustedes y no sé qué. Y hoy, pucha, nos atrasamos un poco porque el plan era llegar de día, pues como Sí. a las 5, no sé. Y entramos y ahí ya vimos como, porque hay una casa como principal y abajo, hacia la ladera, hacia el río, están las cabañas con los contenedores, que son varias, y vimos la casa y era hermosa, y ahí fue como... Tinaja. No, pero espérate, hablo de la entrada. Sí. Que ahí también a mí me tranquilizó que la cuestión no era una estafa, iba a ser como un cuarto así como al fondo. Y ahí tú pudiste ir al baño y ser feliz. Sí. Sí. Bueno, pudimos dejar las bicis como en un... Sí, tenía un Como salón. un salón Tenía un ahí. salón y nos dijo déjenla acá y todo. bien resguardado porque esto era en la ladera del río, estaba el camino y si uno va subiendo hacia el cajón es hacia la derecha y bajas, entonces estaba la casa hacia arriba y las cabañas estaban hacia abajo, entonces no habríamos podido llegar bien con la bici porque eran como unas escaleritas y ahí llegamos a nuestra cabaña y espectacular. Era Sí. un hotel 5 estrellas. Sí, totalmente. Un agrado, agüita calentita. Calefacción central que tenía el lugar y algo que fue muy bacán, pero la verdad es que igual me dio un poco de miedo, fue escuchar el río toda la noche. Tú nunca habías vivido eso. A mí me pasó O sea, que... sí, pero cuando chico en el sur, pero Lo habías olvidado. Sí, es que ahí entra otro tema que es como la conexión con la naturaleza cuando uno vive en la ciudad. Y uno se olvida de esas cosas, pues de la inmensidad que tiene la naturaleza, del hecho de que un río, por muy pequeño que sea, porque igual había poca agua, no estaba en su Pic. y se escuchaba como si estuviera pasando arriba de nosotros. Yo no lo percibí así, pero a ti, Seo. claro. Y yo decía, ¿en qué momento Nos lleva. esta weá se lleva el contenedor y nos vamos todos a la cresta? y fue muy cuático, pero obviamente con el pasar de las horas me relajé. ¿Dormiste 2 horas entonces? Dormí bien, Ah, ya. y pude como sentirme a gusto, pero es cuático como uno tiene ese ruido de la ciudad muy incorporado. Muy normalizado. Y que en otras situaciones, como en espacios naturales, cuesta adaptarse, pero una vez que lo haces, es súper agradable. Si nos hubiéramos quedado una semana, ponte tú, Habría sido espectacular. habría sido increíble, De pero... hecho, no pudimos aprovechar las tinajas, tenía servicio de masajes, que ganas de habernos hecho un masajito y estar ahí en las tinajas, Sí. pero de nuevo, vamos a dejar el lugar porque recomendado al 1000%. Sí, la Lo atención único muy que, buena. bueno, hace 2 años no tenían este tema de comida, entonces nosotros llegamos y teníamos que comer como solo lo que había como un mini frigobar y Claro. como que comimos unos chocolates y chao. Tenían como cereal, Sí. 1+1 o algo así. Pero el tema es que, bueno, habíamos almorzado tanto que igual filo. Ujú. Pero, por ejemplo, tampoco al día siguiente había desayuno, entonces como que sí o sí teníamos que salir a buscar algo de comer. Pero fuera de eso, increíble. Que ahí fue de nuevo un almuerzo-ayuno. Sí. Y el tema es que a mí me pasa que, bueno, yo crecí yendo a la cordillera todos los veranos, hasta los 15 aproximadamente, y nosotros acampábamos en un fondo que era como que nos dejaban instalarnos ahí, porque no era un camping, no tenía servicio de nada, nos bañábamos en el río, literal, y esto era igual, es como un paisaje muy parecido, se llama Armerillo, está en la región del Maule, y tengo siempre el recuerdo de estar en la carpa, y eso que nosotros no estábamos en la ladera, estábamos arriba, porque era un cajón mucho más como pronunciado, y de dormir escuchando el río, y para mí siempre ha significado una sensación de relajo, no de miedo. Entonces cuando llegamos a esta cabaña y escuchar el río, yo me quedé dormida. Para mí fue como un somnífero, fue increíble. Sí. Ronqué, dijiste. Roncaste mucho. Entre el río y tu ronquido, creo que no me podía quedar dormido, pero después ya me acostumbré. Sí, no, y bueno, fue bacán porque al otro día igual no podíamos levantarnos tarde porque había que dejar la habitación a las 12. A las 12. Creo que nos dio un rango más porque como que justo las personas que iban a llegar se habían atrasado. Sí.
y tuvimos un ratito más que nada porque queríamos como ver el lugar, como sacar fotos. Y tomando un cafecito. Claro, y el lugar era hermoso, estábamos al lado del río. Yo me acuerdo que subí fotos y la gente era como, ¿en qué parte del sur estás? Claro. Y no, es acá, al lado de Santiago. Entonces, a 3 horas de la comuna de Ñuñoa. Claro, y hermoso el lugar, ahí sacamos más fotitos, todo. Y se hizo muy corto, yo me habría quedado una semana, como decías tú antes, pero tratamos de aprovechar al máximo y hablamos mucho con el dueño y, por ejemplo, él nos comentaba que que es algo que me gustaría rescatar, como que cuando pasan este tema de los aluviones o incendios en los medios masivos, porque, bueno, nosotros no vemos esos medios masivos como los canales del el matinal y no sé qué, siempre está como este caos, como no, el aluvión, urgencia, no se puede pasar al cajón, no, y no sé qué. Y él nos decía que es una realidad con la que ellos conviven siempre y sí se puede vivir ahí. Y que hacen su vida normal. Hacen su vida normal y que no significa que uno no pueda ir como visitante. Entonces, finalmente, estas noticias alarmistas lo que provocan es que baje el turismo y que a las personas les dé miedo ir. Entonces, ojo también con caer en esa como noticia tendenciosa y fatalista, porque es un lugar que solo le falta una ciclovía al final y es muy apto para ir a recorrer en cualquier época del año. Sí, obviamente hay que revisar las condiciones, si es que va a haber un frente, como obviamente a veces paran los caminos y todo, pero en general es un lugar muy apto para conocer y recorrer. Sí, como dato, algo que me llamó mucho la atención cuando llegamos es que está construido alrededor de los árboles que hay en el lugar. Sí. Y él respetó eso. Pasa que tiene como un deck, como una terraza. Y lo que hacen otras personas, otros proyectos inmobiliarios horrendos, es que botan todos los árboles, construyen y luego plantan nuevos, o no, o ponen toldos. Y él construyó respetando los árboles, por lo que había sombra natural y los árboles Y eran enormes. Bueno, no, nos gustó mucho el lugar. Ahí vamos a, como dijo Connie, vamos a dejar el dato para que los visiten. Y bueno, luego de eso partimos de vuelta y ya en bajada es otro tipo de experiencia. Pudimos ver también el lugar, pasar más rápido por donde vimos al ciclista, por ejemplo. Y también qué ganas de haber parado más y poder haber hecho más registros, pero se disfrutó igual. La vuelta es distinta porque uno va en bajada y la exigencia física te requiere como ir controlando la velocidad. A mí me pasaba que de repente tú agarrabas ahí un vuelo que me daba miedo, yo iba como frenando, claro, porque me daba miedo después no poder controlar en la curva. Me pasaba que en estas bajadas era como increíble esta sensación de ir agarrando velocidad, pero ahí me di cuenta que yo no soy una persona tan adrenalínica y ahí iba frenando. Tú agarrabas las curvas así y yo no, yo necesitaba ir como frenando y el tema es que ese vuelito después te servía para la subida que venía. Sí, es todo como un tema, pero lo pasé bacán, fue increíble la experiencia, como aprender, traspasar un poco estos límites de tu capacidad física, es mucha mente, insisto, tal vez para los ciclistas experimentados esto es un paseo de fin de semana, pero el punto de este lugar y de este recorrido es que ojalá más personas que no practican el ciclismo de manera deportiva puedan hacerlo de manera recreacional y tener las condiciones y en realidad darse cuenta que sí se puede, físicamente es lograble, solo que de hecho yo siento que a mí todavía me daría miedo volver, más que el cansancio, es el miedo a que nos atropellen, caerme por el barranco, no sé. Pero bueno, después de eso pasamos a almorzar, también un gran almuerzo. Mucho rato. Nos encontramos con mi amigo Pato. Nos pillamos con amigos, sí. Y estaba muy primaveral, de nuevo, mucho sol, nada de lo que esperábamos en realidad, pero filo. Y después la vuelta de nuevo por Avenida La Florida, ¿cierto? Oh, sí. Horrendo. Un taco. Fue un domingo en la tarde-noche y no solo eso del taco, sino que tengo el recuerdo de que también ahí habían muchos hoyos por el lado que íbamos y por estas como tema del agua, los resumideros. Sí. Entonces fue caótico, fue estresante volver al bocinazo, córrete. Se notó al tiro la llegada a la ciudad. Fue la peor bienvenida que tuvimos porque es un caos. Y bueno, y el Toyo me pasó que igual de vuelta como que me agoté caleta. Me acuerdo que me grabaste, yo chata, porque tú me dijiste, no, si después como más piola, cero piola, porque el Toyo lo que tiene es que todo el rato subía y bajaba. Entonces es igual de ida y de vuelta. No, y de hecho, de vuelta como que hay unas subidas que son más brígidas. Y acuérdate que nos pillamos con un taco igual.
igual. ¿En el cajón? Mm. Va saliendo el Toyo. Sí. Había taco, entonces igual, claro, estaba todo caótico, fue cuático. Fue acuático, pero bueno, quedó la experiencia también y quedaron ganas también yo recuerdo que quedamos con muchas ganas de planificar otros viajes y cosas así. Que obviamente si los retomamos no nos vamos a hacer encargo, pero vamos a queremos de cierta manera mezclar tren, bici, cosas así. Sí, yo creo que hay muchas como reflexiones y conclusiones que nosotros sacamos hasta el día de hoy de este viaje. Como les decíamos, no seguimos haciéndolo por temas como ya laborales y personales, que fueron como años complejos de mucha pega y todo. No es como que abandonamos la bici para nada. Para nada. Pero el tema es que hay una gran oportunidad acá en la región metropolitana, de tener estos espacios de desconexión, de estar en un lugar completamente como aislado del ruido de la ciudad, donde las estrellas se te caen encima, está ahí al lado del río. A pocas horas de... Sí, puedes ver glaciares a simple vista, bosque nativo, es hermoso, pero no está esta conexión y esta oportunidad para que las personas que pedalean de fin de semana puedan tomar la bici de manera segura y llegar. Evidentemente hay mucho ciclista deportivo que llega, va y vuelve, pero nosotros hablamos de otro tipo de ciclismo, el cicloturismo, que te permite alojar fuera al menos una noche para que reactive también la economía local, ir a almorzar, tomar desayuno, hablar con las personas que viven ahí, conocer un poco cómo se vive allá también. El estilo de vida que llevan. Claro. Y tener la opción de repente las vacaciones, no irse, no sé, a los lugares más clásicos, que a la playa o que al sur, sino que irse una semana acá al Cajón, a un lugar espectacular. Entonces, y hay muchos otros, no se trata solamente de este al que fuimos, pero sí, hay muchos lugares por conocer, lugares más lejos. Yo me acuerdo que vimos unos alojamientos hermosos, pero es como, no, vamos, yo no voy a llegar a andar por el melocotón, sí, etcétera. Pero hay una gran oportunidad y que ganas, de nuevo, que se puedan lograr estos avances en políticas públicas para permitir una conexión. Antes existía un tren que llegaba al Cajón del Maipo, hace décadas. Entonces el tren también, como tú decías en los capítulos anteriores, permitiría para las personas que, claro, efectivamente no quieren pedalear o no pueden, qué sé yo, abuelitos, qué sé yo, si vas como con muchos niños, llegar en tren y conocer. Nuestra idea es poder hacerlo hacia el sur también, pero que exista también esta alternativa. De todas maneras, creo que, como dices tú, comparto, hay mucha oportunidad de fomentar muchas cosas en paralelo, y lo que planteaste también de las reflexiones, cómo nos quedó esta sensación de disfrute, de peligro, de miedo incluso, como para poder el día de mañana transmitir este mensaje a una persona que nunca lo ha hecho, que nunca ha tomado la bicicleta y ha hecho un recorrido tan largo. Creo que igual es importante hacer un mea culpa de los errores que cometimos, en cuanto como a planificación. Sí, haber salido tan tarde, haber llevado cosas que en realidad eran innecesarias. O sea, es que si no hubiéramos quedado más días hubieran sido necesarias. Claro, pero por eso, ahí como establecer bien, porque de nuevo, si nos vamos a quedar una semana, llevemos todo lo que podamos A mí me pasa con estas rutas, y pasa también mucho en el tema de glaciares cuando se hacen trekking y se promocionan como que fuera un paseo. Pasa mucho por ejemplo, en Torres del Paine y otros circuitos que son parques donde están los senderos demarcados. Se venden muchas veces como por personas que venden estos servicios de turismo más inescrupulosamente, o incluso mismos montañistas que son muy experimentados, por ende para ellos efectivamente es como un paseo, y lo venden al público general como que fuera eso, ir de paseo. Y así mismo ocurren accidentes, porque van personas que no están preparadas. Pasa mucho a nivel esto de montañismo, del trekking, en glaciares. En Torres del Paine hubo hace muy poco un accidente fatal, producto también de la inexperiencia de quienes iban. Malas decisiones compartidas tal vez. Pero acá también me pasa que a nivel ciclista, todo el mundo dice, y voy a decir todos, porque incluso creo que tú me dijiste, es como, no, si es fácil ir al Cajón. Y te queda esta sensación de que es cerca, de que es fácil, es pescar la bici y llegar, y no es así. Efectivamente, a nivel físico,
es fácil, como que yo no siento que es lo más difícil que haya hecho en la bici. Como que obviamente me significó tener que prepararme, no era como llegar y después de una vida siendo sedentario como que lo vas a lograr, no. Eso también es necesario decirlo. Claro. Pero no es lo más desafiante físicamente que he hecho. Fue un desafío, pero no lo recuerdo como así horrible, inlograble. Pero nadie dice lo difícil que es la ruta en sí, las condiciones de la ruta. Sí. Y para mí eso fue el desafío mayor. Sí, es que ahí igual hay una oportunidad de acercar como una experiencia así al ciclista más urbano o al ciclista que de repente se va hace trayectos cortos, que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Claro. Que tal vez en el futuro quisiera ir a un lugar así y que solo lo haría si es que hay infraestructura, si es que están las condiciones, si es que efectivamente ve que es seguro. Claro. Entonces, obviamente nosotros fuimos más a la aventura y todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a, no sé, 10 años más. Ahora recién, como les comentaba, Orrego está hablando de estos temas y está como pensando en que Santiago sea un gran ejemplo de una ciudad pedaleable, caminable, más amena para todos y todas y que permita efectivamente conocer en su totalidad la región metropolitana, porque la región metropolitana es inmenso, es una región inmensa que tiene muchos lugares naturales y que yo creo que la gran mayoría desconocen. Sí, incluso nosotros yo que nací en Santiago, bueno, yo viví mucho, o sea, toda mi vida en Puente Alto, por ende el Cajón fue algo que se me hacía siempre mucho más cercano y como que yo sabía que existía un lugar así, pero pasa que siempre cuando uno habla de la región metropolitana se asocia como a la urba, a la contaminación, al caos, porque no se nos ha permitido, digo en el sentido con la infraestructura, acceder a la naturaleza de manera segura. Creo que un punto importante es empezar en este caso, a querer un poco más también nuestra región, la región metropolitana, que está muy asociada siempre a un entorno urbano, caótico, contaminado, que efectivamente en el día a día sí es así, pero creo que el tema de poder conectar de manera segura con el Cajón del Maipo como un solo ejemplo, porque hay muchos otros lugares, es una forma también de volver a entender la región metropolitana como un lugar que no solamente en lo urbano es caótico, contaminado, estresante, porque efectivamente lo es y para muchas personas el día a día es así, y por lo mismo, por esa misma razón, es que necesitamos acceder de manera segura a entornos naturales. Y qué mejor que poder conectar con el Cajón del Maipo, incluso con los glaciares que existen en la región. El río Maipo es un río de origen glaciar, igual que el río Mapocho. En la región metropolitana tenemos más de 1.200 glaciares y es algo que se desconoce también porque si bien la naturaleza está cerca, es muy poco accesible y queda también relegada a las personas que o pueden pagarlo o tienen las condiciones físicas para llegar o lo hacen siempre como a través de vehículos. Entonces la idea es diversificar nuevamente, así como en la ciudad, las formas en que nosotros accedemos a la naturaleza, que sea seguro, que nos permita conectar con el territorio de una manera distinta y que queramos también estos lugares porque de esa manera también podemos protegerlos y finalmente de esa manera se cuidan estos lugares y puede ser, como dicen, un spot de turismo internacional también. Tiene muchas oportunidades también de de que exista un crecimiento económico local gracias a eso. Sí, ahí yo quiero aportar algo también que de hecho tú agregaste ahí en la pauta, que me parece interesante, y es que no se pueda pedalear, es que no está pensado para hacerlo. Exacto. Y ante eso es necesario, porque además está estudiado que el contacto con la naturaleza reduce el estrés en las personas. Entonces necesitamos crear ciudades más amenas. Voy a volver a citar a Orrego. Orrego está impulsando al Gran Santiago como la capital de las ciudades que las personas puedan disfrutar. Entonces creo que es un proyecto sumamente ambicioso, pero a la vez sumamente necesario. Así que esto mismo se extrapola a otras ciudades de Chile, sí, que es lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, yo recuerdo que visité un par de días Concepción, que es una urbe muy grande con unos entornos naturales increíbles,
increíbles y que también se están construyendo ciertas ciclovías para que las personas puedan acceder. Creo que es muy peligroso, si han muerto muchos ciclistas en estas rutas, pero porque pasa mucho camión sin ningún tipo de resguardo, entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien y hay que dar esta oportunidad porque teniendo la infraestructura, las personas van a acceder a ella. Así es. Así que eso, yo creo que la invitación es a que nos cuenten si alguna vez en sus ciudades han logrado hacer un cicloturismo local, en sus regiones, cómo es la experiencia. Quienes viven en Santiago se han ido al Cajón en bici, también cómo ha sido su experiencia, también tal vez es muy distinto a lo que vivimos nosotros, pero nos interesa también conocer quienes no andan en bici, si de repente lo harían, Sí. teniendo una ciclovía. Claro, les gustaría pedalear fuera de la ciudad y a la vez entender a quienes pedalean en la ciudad qué los detiene para salir o alejarse o ir un poquito más allá. Tal vez el desconocimiento, tal vez si es la falta de infraestructura, etc. Ahí queremos leerlos y de nuevo en este podcast la invitación es a pedalear de manera un poco más consciente, más lenta tal vez, conocer los lugares. En este caso Santiago, la región metropolitana tiene lugares naturales hermosos por conocer, entonces creo que hay que tomar esa oportunidad y un poco exigir que esa infraestructura llegue. Sí, de todas maneras, siendo más, yo creo que Se logra. se va a dar. Sí. Muchas gracias Hasta aquí por llegamos. acompañarnos en este capítulo que fue un poco más contarle esta aventura y queremos conocer también sus experiencias y dejarlos muy invitados al próximo capítulo. A nuestro cuarto episodio. Hemos Así sido es. constantes. Así Hemos es. sido constantes. Gracias por el apoyo. Y también saber la pregunta Clásica. icónica de este podcast. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Nos vemos. Nos vemos en el cuarto capítulo. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para llegar a más personas. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Te leemos en los comentarios.